Gloria a Jesús. Dios resuelve. Amén. Amén. Él siempre resuelve. Amén. Vamos a ir a la palabra. Aleluya. Y le quiero presentar de alguna manera, lo he elaborado, 4 características de cómo un formato de un discípulo. Amén. Amén. 4 características. Y después si hacemos un examen, usted me dice, ¿qué encuentra en su sierva ahí? Gloria. Amén. Leemos la palabra del Señor en Mateo 28, versículo 18 al 20. Amén. Amén. Veo que el hermano allá atrás lo está buscando todavía. ¿Ya lo encontró? ¿Ya lo encontró? Hermano Rigoberto. Amén. Lo tenemos. Y leemos la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Aleluya. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Usted me puede ayudar a orar. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu fidelidad, Señor. Te damos gracias este día, Padre Santo, porque creemos, Dios bendito de gloria, que usted nos ha fortalecido, Señor amado, porque no podemos hacer nada, Señor, si tú no estás con nosotros, Padre Santo de gloria. Oh Jesús de Nazaret, te doy gracias en esta hora, Señor, y presento, Dios bendito de gloria, nuevamente, oh Dios mío, la enseñanza de esta tarde, Señor. Oh Dios bendito de gloria, hablando, Dios amado, de los discípulos, Señor. En el nombre de Jesús le pido, Dios mío, que tome el control, Padre Santo. Oh Dios mío, tome el control, Señor amado, de todo lo que se va a hacer, Señor. Oh Dios mío, en el transcurso, oh Dios mío, del desarrollo, Padre Santo, de la enseñanza. Oh Dios amado, que sea usted, Espíritu de Dios, dirigiéndonos. Dios amado, quita todo lo que estorbe en este momento, Señor, todo sueño, cansancio, Dios bendito. Tome el control de ellos, Señor amado, y tome el control, Dios bendito, de mis emociones. Y Dios mío, fortaléceme más, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Cordero Santo de gloria, esta garganta, Padre amado, es para tu honra y tu gloria. Usted sabe, Padre de gloria, lo que hará, Señor amado, en el nombre poderoso, y a usted le daremos honra y gloria, porque solo usted se merece toda alabanza. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén, Señor. Amén. Puede sentarse, hermano. Le pido que me regale otra. Bendito Dios. Media húmeda, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Vamos, hermano, a hablar de 4 características. Hay muchas, pero he querido enfatizar en 4 características que nos llevan, gloria a Dios, a ser, gracias hermano, a ser, aprender y ser buenos discípulos. Amén. 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 La primera característica, esta la hemos leído en Mateo, hermano, capítulo 4, versículo, el capítulo, gloria a Dios, aleluya, 28, versículo 18 al 20. Amén. Amén. Es la que hemos leído y es haciendo discípulos. Amén. Haciendo discípulos. Aleluya. Amén. Amén. La primera característica cuando el Señor dice, aleluya. Voy a comenzar, esa palabra no la hemos leído, leímos 28, amén. Pero vamos a Mateo 4, 18, 20. Ahí vamos a comenzar, porque ahí está la primera característica.
4, 18, 20. Amén. Usted va ahí, lo encuentra. Aleluya, ¿lo tiene? Amén. Mateo capítulo 4. Yo quiero que lo tengan todos para que sepan dónde estamos. Aleluya. Capítulo 4, versículo 18 al 20. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice la palabra del Señor: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Amén. Amén. Ahí vamos a comenzar con la primera característica. Amén. Le dijo Jesús, gloria a Dios, aleluya. Cuando él venía, dice, caminando, se encontró a dos hermanos. Estos dos hermanos estaban haciendo algo artesanal, algo de lo que ellos vivían. Amén. Ellos estaban, dice, pescando, echando la red, porque ellos eran pescadores. Pero dice la palabra del Señor que pasó Jesús en ese momento, y cuando los encontró, les dijo que lo siguieran. Venid en pos de mí. Cuando les dijo, vengan y sirvan, trabajen, gloria a Dios, conmigo. Pero les dijo algo maravilloso: y yo os haré pescadores de hombres. Esto quiere decir que hay que hacer algo, es un proceso. Pero Dios, Él llama a las personas de acorde el momento o lo que ellos pueden ejercer como para poderlo comprender. Él va a usar las herramientas que usted necesita en ese momento o las que usted está viendo para que nosotros le podamos comprender. Ese momento Él alcanza a estos dos pescadores y al verlos, Él dijo: estos tienen una materia que yo la voy a pulir. Cuando Jesús va pasando por el camino, Él ve quién tiene el potencial, quién tiene, gloria a Dios, aunque en ese momento no se ve. Pero Él, conociendo el tiempo, el espacio, el momento, conociendo la capacidad del corazón, el intelecto del ser humano, entonces Él dice: estos que están echando la red, estos son exactamente lo que estoy buscando para hacerlos mis discípulos. Entonces dice que Jesús los llama y les dice: vengan en pos de mí. Y cuando los ve, dice: yo voy a usar esa materia, pero lo que yo veo físicamente ahora lo voy a transformar en el ámbito espiritual. Gloria a Dios. Y les dice: los haré pescadores de hombres. Quiere decir que tenía que haber una instrucción, una enseñanza, una guianza. Tenía que haber una escuela para que pudiera haber una transformación de una cosa a otra, aunque tenía similitud. Amén. ¿Me comprende? Amén. Me estoy dando a entender. Amén. Gloria a Dios por ello. Gloria. Entonces dice que Jesús los toma y ellos caminan en obediencia, porque dice que ellos dejaron su red y siguieron a Jesús. Amén. Dejaron sus cosas en lo que ellos se afanaban, se deleitaban, en lo que ellos se entretenían, y de alguna forma era la manera de ellos sostenerse. Amén. De alimentarse. Pero ellos dijeron: bueno, nos habló y lo seguiremos. Dejando todo, ellos dijeron: sí, Señor, queremos ser tus discípulos. Aleluya. Pero en ese tiempo el Señor Jesús los lleva, ellos van detrás, caminando con Él, y lo van siguiendo. Y entonces Jesús les dice: pero tiene que haber una transformación, y eso lo voy a hacer yo. Amén. Amén. El discípulo, cuando el Señor escoge a los discípulos, a las personas para X asignación,
el Señor lo va a preparar en el camino, en el proceso. Se va a llevar tiempo para que lo prepare, sí, pero ahí va a ir Él de la mano, preparándolo hasta que llegue el momento de la transformación. Y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron al instante. Amén. Aleluya. Dejando al instante, no lo pensaron. Le dijo: recíbeme como hoy en día. Quiero hacerte mi discípulo. Y lo pensamos mucho, porque pensamos en todo lo que tenemos que hacer, en todo lo que nos beneficia a nosotros. Pero más Jesús, cuando dijo: vengan, dejando ellos, los pescadores dejaron todo al instante, no lo pensaron. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Para ser sus discípulos. Un discípulo, hermano, un discípulo es una transformación de alguna manera en el área donde está elaborando. Ahí el Señor lo va trabajando. Amén. Y es de la manera que el Señor lo va transformando. Amén. 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 ¿Y qué es un discípulo de Jesús? Amén. ¿Qué es un discípulo? Mire, me escapé de esta parte. ¿Qué es un discípulo? Es alguien que se compromete a vivir para Jesús y con Jesús y seguir su misión. Amén. Amén. Aleluya. Ese es un discípulo. Alguien que se compromete a vivir para Jesús. Vivir para y con Jesús. Y seguir su misión. Amén. Amén. ¿Qué es un discipulado? Un discipulado es el proceso de poder de dar vida y aprender a vivir como Jesús. Un discípulo nunca se realiza en un tiempo definido, porque nunca deja de aprender. Hasta que llegue el momento final, Él dejará de aprender. Amén. Amén. Ese sí es un verdadero discípulo. Amén. 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 Que vive para Jesús y nunca va a dejar de aprender. Amén. Amén. Aleluya. Si le pega el sueño, usted. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Ese es, hermano, esa es la introducción, pero la primera característica era, le dijo: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Amén. Entonces le dijo: yo lo voy a transformar, yo lo voy a capacitar, yo lo voy a pulir como perla, piedra preciosa. Yo lo voy a preparar, yo le voy a enseñar. De hecho, que dice la palabra que ellos estuvieron 3 años y medio y Jesús les enseñaba día y noche, día y noche. Aleluya. Los instruía. Amén. Amén. Pero les dejó algo que ellos tenían que estar para aprender y después para enseñar a otros. Amén. Amén. La característica número 2, esa está en Mateo 28, 18, 20, que es la que leímos al principio. Gloria a Dios. Amén. Amén. Esa fue la que leímos primero. Amén. Entonces, dice, esa es la segunda característica de un discípulo. Gloria a Dios. Aleluya. Después usted va a sacar su conclusión, dónde estamos como discípulos. Amén. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primeramente, Jesús se acerca y les dice a sus discípulos que toda potestad es hecha, dada a Él en el cielo y en la tierra. Por tanto, les dijo: no teman, porque todo va a estar sujeto. No teman.
Pero por tanto, vayan y hagan discípulos. Gloria a Dios. Ya les enseñé, ya los preparé. Ahora es tiempo de que ustedes se levanten y vayan por todas las ciudades, por todo el mundo y hagan discípulos de la manera que yo los he preparado. Gloria a Dios. Amén. Agarró y les dijo, por tanto, vayan. Amén. Me voy a salir un poquito de el día de ayer, hermanos, sentí, las hermanas, tenía un compromiso para ir a un hogar. Y había estado hablando el día anterior, mensajeando, no hablé en ningún momento, con una persona y me dice que alguien le había dejado el tratado hace meses, pero que ella había luchado y luchado, pero que sentía en su corazón mandarme el mensaje. Y que necesitaba que fueran a orar. Y yo les comenté el día de oración, el lunes, que tenía ese compromiso. Pero nunca me hice el compromiso que yo iría. Siempre le dije que cuando texteaba de que unas hermanas que estaban alrededor irían. Después se me presenta otra emergencia de que yo tengo que arreglar. Y les digo, hermanas, vayan. Y rápidamente las arreglo para que puedan estar en aquel lugar. Pero cuando llega la hora que ellas están para entrar en aquella casa, yo voy a solucionar otro asunto, pero siento como, Dios mío, ellos van ahí solos. De repente me siento como un poco preocupada, pero a la misma vez, cuando ya llego a la casa y me siento, y el Señor me recuerda y me dice, ¿qué es lo que estás trabajando y enseñando? Y yo dije, un discipulado, Señor. Un discipulado. Quiere decir que estás haciendo discípulos. Y llegó una paz a mi corazón. Y me quedé tranquila, ya seguí con lo de la palabra, con la enseñanza. Y de ahí el Señor obrando. Pero ¿qué le estoy diciendo? En las cosas pequeñas, Dios te muestra y te hace ver que algo estás avanzando en lo que estás desarrollando en este momento. Es un discipulado. Amén. 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 Entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué dice la característica número 2? Esa está en Mateo. Esa característica, hermanos, es más notoria. En este pasaje, los discípulos avanzan la misión de Jesús. Aquí lo hacen de alguna manera en obediencia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ellos lo hacen en obediencia y dicen, vamos a seguir la misión que nos fue encomendada. Primeramente, Jesucristo lo hizo con nosotros y ahora nos corresponde a nosotros, dijeron los discípulos. Amén. Después de ahí de los discípulos, hermanos, el Señor ha ido guiando. Los discípulos hicieron otros discípulos y aquellos discípulos y así sucesivamente se fue dando de una y de otra generación, de generación a generación. Amén. Gloria a Dios. Se va discipulando. Cuán buenos discípulos somos que podemos retener las cosas bien marcadas. ¿Cuáles son bien marcadas? Aquellas que celosamente las hacemos al pegue de la palabra, al pie de la palabra. Amén. 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 Ellos dijeron, vamos a ir a continuar a la gran comisión que nos corresponde hacer y de alguna manera iremos haciendo discípulos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Jesús les dijo, vayan a las naciones y hagan discípulos. Lo que ellos hicieron, lo que ellos tomaron a bien fue ir y preparar a otros para las siguientes generaciones. Amén. Lo cual nosotros también debemos de hacer lo mismo. Amén. Amén.
Lo cual nosotros sabemos que tenemos que seguir con la gran comisión de Jesucristo. Amén. Un discípulo no trata de hacer su propia agenda. Él trata de hacer la misión de Dios. Amén. Un verdadero discípulo no trata de hacer su propia agenda, sino hace la agenda de Dios. No le hace la agenda a Dios, sino que hace la agenda para Dios, como Él tiene que conducirse. Amén. Amén. Un discípulo no es aquel que se sienta a ver lo que va a pasar. Un discípulo es aquel que dice, voy a ir porque lo tengo que ver, pero voy a caminar. Amén. Aleluya. Todavía en este mundo hay para avanzar en la misión de Jesucristo, y eso nos corresponde a nosotros. Amén. Amén. Como tercera característica, eso está en Colosenses, capítulo 1, versículo 28 al 29. ¿Qué le dije? Colosenses. Amén. ¿Dónde lo encontramos? En Colosenses capítulo 1, versículo 28 al 29. Amén. Y dice la palabra, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús en todo hombre, para la cual también trabajó luchando según, amén, para la cual trabajó también luchando la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dijo Pablo, aleluya. Dios, amén. Amén. ¿Qué es lo que Pablo les estaba enseñando cuando él estaba predicando y enseñando a los gentiles? Él, gloria a Dios, dijo que él anhelaba en este versículo, que él anhelaba que fueran a enseñar a otro. Amén. Amén. Que él anhelaba, gloria a Dios, que se esforzaran, que perfeccionaran lo que habían aprendido. Amén. Que él anhelaba que siguieran esforzándose por una madurez espiritual. Amén. Amén. Eso en que él anhelaba que tuviesen un crecimiento para que pudiesen llegar a ser verdaderos discípulos. Él les dice para que estén en el crecimiento de Jesucristo. Él anhelaba en que hubiese un esfuerzo físico y espiritual. Que hubiese un esfuerzo para que aquellas personas fuesen capaces de ser discípulos. Amén. Amén. Aleluya. Y para este tiempo lo sigue haciendo la palabra. Amén. Nos lleva que debemos de esforzarnos para ser discípulos de Jesucristo. Aleluya. Amén. Y la cosa es uno que pueda ser, pero ¿qué pasa cuando ya somos discípulos? Cuando ya hemos sido formados en un discipulado, porque como seguimos creciendo, conociendo y aprendiendo, nunca vamos a parar de aprender. Pero aquello que hemos aprendido, se lo podemos transmitir y enseñar a otro. Amén. 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 Gloria a Dios, aleluya. Debemos nosotros de enfocarnos cómo poder instruir a otro. Recuerde, de la manera que le enseñamos a orar, de la manera que le enseñamos, hay un momento de meditar en la palabra. Se le dice cómo conducirse. Usted puede discipular a otro. Amén. Se le dice, a mí usted le enseña, si usted anda evangelizando, otro lo va a seguir que usted evangelice. Pero eso lo vamos a ver la otra vez. Aleluya. Amén. Amén. ¿Quién anhelaba a Pablo en la tercera característica? Que hubiese un crecimiento. Que no hubiera un estancamiento para ser verdaderos
discípulos de Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Amén. La cuarta característica. Amén. Amén. Vamos a ir a 2 de Timoteo. Gloria a Dios, aleluya. Esa es la cuarta característica. Aleluya. En el capítulo 2. Gloria a Dios. Usted lo va a encontrar como el buen soldado de Jesucristo. Amén. Esa es la cuarta característica. Entonces está en el capítulo 2, versículo 1 al 2. Y dice la palabra: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Amén. Le dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Le dijo que no mengue tu fe. Amén. Que no mengue tu fe y guarda, gloria a Dios, ese regalo que es en Cristo Jesús. Lo que has oído ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le está diciendo Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí, esto decí, esto predicá, esto enseñá, lo que vistes, lo que dice la palabra de Jesucristo y lo que yo te enseñé, esto repite y hazlo como yo te enseñé. Encarga a hombres idóneos. ¿Quiénes son los idóneos? Aquellos que tienen la autoridad y tienen la gracia y tienen el respaldo, tienen el celo, guardan las buenas costumbres. Estos son idóneos para enseñar a otros, idóneos que se guardan en santidad. Pueden enseñar con la palabra tanto como con el ejemplo. A personas que son idóneos, tienen la gracia, puedan enseñar, puedan tener el conocimiento. Porque no va a poner a un neófito. Amén. Idóneos para enseñar, quien se guarda en la fe. Esto encarga a otros que sean idóneos para enseñar. Esto encarga a hombres idóneos para enseñar a otros. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos idóneos hay aquí? Amén. 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 Encarga a otros, a mí, que enseñen a otros. Esto es un discípulo. Amén. El discípulo se compromete a discipular a otro. Amén. El discípulo se compromete a discipular a otro. Amén. A enseñarle. Alguien le enseñó a Pablo. Y Pablo le enseña a Timoteo. Y Timoteo le enseña a otros. Jesucristo le enseña a sus discípulos. Los discípulos enseñan a otros discípulos. Ese fue el caso de Pablo con Timoteo. Y Timoteo le enseña, discipula a otros. Amén. Y esos otros van discipulando a otros. Amén. De manera que la cadena que Jesucristo comenzó, esa es la secuencia que nosotros llevamos. Amén. Bueno, deberíamos de llevar, ¿verdad? Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Por consiguiente, nos vamos nosotros a preparar para discipular a otros. Nos vamos a preparar para discipular a otros. Pero cuán importante es que seamos unos buenos maestros para enseñar, para discipular a otros. ¿Cómo podemos enseñar? Las buenas costumbres, hermano. Usted está enseñando a otro hermano, se imagina, va guiando a otro recién convertido. Y si aquella persona, aquel hermanito, hermanita que camina con usted, y usted comienza a caminar medio torcido,
Y le comienza a decir, ay, no ponga atención. Por ejemplo, si están muy ocupados y están trabajando acá, no les ayude, deja al siervo ahí. Ya esta persona que está aprendiendo, van a surgir dos cosas. Él va a ver que su líder, que es su mentor, el que se encarga de él, es mentiroso, no es buen cristiano, no es buen hijo de Dios. La otra es que también él así se va a desarrollar torcido. La importancia que tiene que nosotros seamos buenos discipuladores. Amén. Yo sé que esto le da sueño, hermano. Aleluya. Es importante que nosotros podamos ser buenos maestros para los que nos siguen. ¿Cómo? Con la palabra, con el ejemplo, hasta de la manera que hablamos. Amén. Todo debe de ir bien coordinado bajo la obediencia de Dios. No sobrepasando límites. ¿Cuáles límites? Que usted le enseñe como mentor, como un discípulo, que le enseñe al que va discipulando el respeto y el temor. Primeramente, que lo vea que usted piensa para hacer las cosas. Primeramente, habla con Dios. Primeramente, va a la palabra, se va de rodillas. Que no es presto para contestar. Entonces, dice un buen discípulo. De este voy a aprender. Amén. Lo importante es que nosotros vayamos caminando bajo el temor de la palabra para que podamos discipular a otros. Amén. Amén. Por ejemplo, no puede decirle en momentos que estén, a medida que estén quizás con arduo trabajo, usted le está enseñando a aquella persona, va siguiendo sus pisadas. Primeramente a Jesucristo. Pero siempre va a ver que lo motiva. Y si usted está viendo que por ejemplo, los que están limpiando, y los ve que están muy ocupados, y usted déjelo ahí, que limpien ellos. Usted le está enseñando mal. Usted está enseñando mal y está quedando mal como discípulo de Jesucristo. Y recuerde que el que está aquí tiene, ya es viejo de estar en la iglesia, tiene tiempo, pues, tiene una demanda más fuerte. Amén. Entonces, la importancia que hay que nosotros podamos enseñar a medida que vamos caminando bien las cosas. Le podemos decir, si se encuentra, por ejemplo, existe este liderazgo medio torcido, que podemos ver nosotros un ejemplo al líder de misiones, que a él le corresponde hacer así, porque como él es el líder, déjalo que él es el líder. Y usted es un anciano, usted ya tiene rato en la iglesia, déjelo, ay, si le corresponde al líder, vámonos. Usted le está enseñando mal. Amén. Usted no es buen discípulo. Amén. Porque el buen discípulo es responsable. El buen discípulo trabaja. El buen discípulo ve lo de Cristo, no ve lo de él. Amén. Aleluya. Amén. Y los empezamos a filtrar. Gloria a Dios. Aleluya. Como que usted le diga, no, déjelo ahí. El diácono puede estarle llamando la atención. O una diaconisa quizás. Y usted es el mentor, usted es el anciano, la anciana de la iglesia. O un líder que es más maduro. Se supone que es más maduro. Pero hay uno más tierno que está siguiendo cómo usted se conduce. Y le diga, no le haga caso a la diaconisa que le ha llamado la atención. Ni le ponga atención. Eso no importa. Ay, deje el diácono. ¿Y qué habla hasta más de la cuenta? No le ponga atención. Pero ella no le hace caso. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el nuevo discípulo? Aleluya. Gloria a Dios. Aprender torcidamente, equívocamente. Así va a aprender.
seguir las pisadas del que le está enseñando. Cuán importante es que usted enseñe bien. ¿Cómo usted va a enseñar bien? Que usted ya sea un buen discípulo. Un buen discípulo que es alguien que vive para Cristo y vive con Cristo. Amén. 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 No ve las cosas terrenales solamente, sino que ve las celestiales. Amén. Amén. Si está diciéndole, no. Otro ejemplo que me llama mucho la atención y que esto transcurre de alguna manera frecuentemente. Viene y dice, podemos preguntarle al pastor si está bien. Sale uno de los ancianos o de los líderes, de las cabezas más maduras, se supone. No le pregunte, no le diga nada. Mejor hasta después le enseñamos a los nuevos discípulos de alguna manera que es mejor pedir perdón que permiso. Estamos mal, como dice. Le enseñamos, no se preocupe, no diga nada. Yo me las arreglo con el pastor. Yo me las arreglo. Le está diciendo con eso. Le está diciendo dos cosas. Le está diciendo, no se preocupe que el pastor yo lo manejo y él termina haciendo lo que yo le digo. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. 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 Le está diciendo, no se preocupen, que ahí no hay gobierno. Solo decimos que nos perdone, mire que hicimos esto y ya se acabó todo. Le estamos enseñando mala directriz. Estamos enseñando mal. Un verdadero discípulo le dice, no, espérese, esta situación la vamos a comentar y depende que nos diga, entonces avanzamos. Le está enseñando al nuevo discípulo, al tierno, aquel que es bebé, le está diciendo, espérese, que yo tengo un gobierno y yo no puedo traspasar al otro lado si no me dan la aprobación. Entonces el tierno dice, no, pues yo también así lo voy a aprender, no puedo sobrepasar y después venir a pedir perdón que pedir permiso. Eso es muy importante que nosotros enseñemos bien. Amén. Usted dice, yo voy a ir a tal hora, hermano, no se preocupe. Si usted ya es un miembro maduro y está discipulando a otros, trate de hacer lo mejor posible para que usted esté antes unos 15 minutos de la hora ya determinada. Amén. Amén. Eso quiere decir que usted es un gran discípulo de Jesucristo y que usted va a ser un gran y buen mentor para otro. Aquellos tiernos que vienen van a ser bien discipulados y no van a ser a mí como confundidos. Van a ser un discipulado medio flojo, equívoco, aguado. Amén. Un discipulado bien firme es aquel que se ciñe y vive para Jesús y vive con Jesús y ve las cosas primeramente celestiales y después las naturales. Amén. Si usted dice sí, tiene que ser sí. ¿No ve que a veces lo quieren empujar a uno que diga otra cosa, pues? A veces uno es flexible, pero no debería. Si ya se le dijo no, vámonos con el no. Amén. Qué barbaridad, que este líder no lo puedo mover. No, no es eso. Es que ya él dio una palabra. Amén. ¿Cuántos líderes, cuántos discípulos hay acá? Amén. 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 Ese es la cuarta característica que nos lleva a nosotros a ser buenos discípulos y buenos para discipular a otros. Amén. Un verdadero discípulo enseña a otros siempre bajo el temor de Dios y con la palabra. Amén. No le habla palabras vanas. Tampoco le va con chismes ni contienda. No le va con murmuras. Simple y sencillamente va y le enseña las buenas costumbres bajo el temor de Dios para hablar.
y bajo el temor de la palabra. Amén. Amén. Ese es un verdadero discípulo de Jesucristo. Gloria. Amén. Y el ejemplo, por fin, como todos los discípulos fueron formados, así de la misma manera nosotros debemos de ser formados. Y siendo ya graduados, ya como discípulos, la graduación, acuérdese que el premio se lo va a llevar hasta el final. Pero usted sigue graduándose porque va va creciendo va de un peldaño a otro peldaño, en el entendimiento, conocimiento que el Espíritu Santo se lo da. Y si se prepara también en lo secular, bendito Dios, le va a ayudar mucho. Amén. Entonces, pero este discipulado viene desde Jesucristo, sus discípulos, amén, y sus discípulos a otros discípulos, y por ende nosotros también somos discípulos y debemos de seguir con este discipulado, amén, haciendo obreros para Cristo, amén, instruyéndolos con la palabra, dirigiéndolos con la palabra, amén, gloria a Dios, aleluya. Resumiendo, ya terminamos. Resumiendo, un discípulo es alguien que vive para Cristo, se duele por Cristo. Amén. 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 Y trabaja para Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. 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 ¿Es alguien que vive solo para Cristo? No vive para Él. Aleluya. Amén. Un discipulado es el proceso de por vida. Aleluya. Un discipulado es el proceso de por vida. O sea que nosotros nunca vamos a dejar de aprender y crecer espiritualmente. Aleluya. Un discipulado es el proceso de por vida. Usted sea inteligente, use la sabiduría de Dios, péguese a aquel, gloria a Dios, que crea usted que le va a servir como buen mentor, como buen discipulador. A ese péguese. Amén. Donde Chana o Juan, el que no le gusta mucho, no, ahí no se pegue. No. Péguese de alguien que le va a dar palabra, que le va a hablar con el ejemplo, que le va a hablar, gloria a Dios, y todo va a ir con la oración. Aleluya. Todo va a ir con la palabra, la lectura, con el consejo celestial. Todo va a caminar de la mano con Jesucristo mismo. Ese es un verdadero discípulo. Aleluya. Gloria a Dios. Y hemos terminado. Amén. Con cuarta clase, creo, tercera clase de discipulado. 4 características que hemos recibido. Confío en el Señor fielmente que algo de esta semilla cayó en su granero, en su terreno. Aleluya. Gracias te damos, Señor Jesús. Amantísimo y buen Dios que estás en los cielos, te doy gracias, Señor amado, por tu amor y tu fidelidad, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por la palabra, por la enseñanza, Dios bendito de gloria. Muchas gracias, Espíritu Santo, oh Dios mío, por recordarla, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy honra y gloria, porque solo Padre, Hijo y Espíritu Santo.